Bienvenidos a Renadet. Mi nombre es Luis. Soy licenciado fisioterapeuta y hoy te voy a enseñar todo lo necesario que necesitas saber para generar correctamente una guía de ejercicio funcional para tus pacientes. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a recordar, hacer una introducción breve sobre lo que es la rehabilitación en la cirugía estética. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación en la cirugía estética? Bueno, posterior a la cirugía, el cuerpo se somete a un estrés y a ciertos cambios que nosotros como terapeutas vamos a ayudar a sobrellevar al paciente. ¿Para qué? Para mejorar los resultados estéticos y prevenir las posibles complicaciones que se pueden presentar después de la cirugía. Además, no todo es estético posterior a la cirugía. También nos vamos a preocupar porque la paciente recupere sus funciones del cuerpo, es decir, que tenga fuerza, que tenga elasticidad y que logre desempeñar nuevamente sus actividades de la vida diaria a las que estaba acostumbrada. Entonces, la importancia es esta de la rehabilitación. Vamos a prevenir las complicaciones en general. Vamos a favorecer la movilidad y la función del cuerpo, mejorar la estética final, es decir, el resultado que busca la paciente al someterse a este procedimiento quirúrgico, y además vamos a promover la autonomía del paciente. Entonces, la fisioterapia juega un papel muy importante posterior a la cirugía de tu paciente. Vamos a ver todo esto de la rehabilitación con ejercicio funcional y algunos otros tips, cómo podemos ayudar a sobrellevar estas fases de la paciente para que no presente problemas posturales, ciertas complicaciones de posturas antiálgicas o limitaciones de movimiento o incluso dolor al movimiento. Hay muchos casos, todas las pacientes son distintas y hay que saber cómo enfocar estos ejercicios funcionales para que sean aptos para cada una de ellas. Bueno, también es importante recordar que lo hacemos esta rehabilitación en compañía de otros profesionales, es decir, nosotros vamos a tener en colaboración a esta rehabilitación, pues al médico, el médico que interviene quirúrgicamente y le da el seguimiento para recuperar las funciones orgánicas y todos los procesos que conlleva, pero del área médica. Los nutriólogos, este profesional que se va a encargar de guiar al paciente en su nutrición correcta para que obtenga una buena recuperación, una buena cicatrización y que mantenga los resultados de la cirugía. Los psicólogos, en caso de ser necesarios, algunas pacientes van a requerir de ellos, entre otros. Entonces, también nosotros como fisioterapeutas o terapeutas dermatofuncionales vamos a cumplir un papel importante en este equipo para lograr la recuperación total de la paciente, es decir, la rehabilitación completa posterior a la cirugía. Y para poder generar esta guía de ejercicios funcionales, pues hay que recordar y comprender la anatomía y fisiología relevante, es decir, las partes más importantes que hay que identificar para poder saber qué movimientos realiza y en base a esa información poder generar una guía para la paciente. Entonces, la anatomía más relevante sería la cabeza y el cuello, pues son los músculos faciales, el nervio facial y el sistema linfático. En el tronco, pues los pectorales, los abdominales, los dorsales, sistema linfático torácico. Si se fijan, está incluido el sistema linfático y los músculos pues de la cabeza, de la cara. En el tronco solamente los pectorales y las abdominales. Y de miembros, pues las venas linfáticas las venas y ganglios linfáticos y todo el circuito linfático superficial y los músculos funcionales posturales. Es decir, hay músculos, por ejemplo, en las piernas que nos van a favorecer a mantener la postura en bipedestación, es decir, de pie. Y algunos otros músculos de los miembros superiores en donde también se pueden ver afectados a través de ciertas intervenciones estéticas. Vamos a ir viendo cada parte del cuerpo, cómo se desglosa estas partes importantes que hay que tomar en cuenta para poder prescribir el ejercicio. La cabeza y el cuello. Bueno, se compone por su esqueleto, que es el cráneo, que se divide en varias partes de grupos óseos, como el occipital, los parietales, el temporal, el maxilar, el frontal, etcétera. Y a este esqueleto lo recubren los músculos. Estos músculos también se ven afectados, son los que realizan las funciones y el movimiento de la cara, obviamente.
pero se ven afectados al momento de ser intervenidos quirúrgicamente, como en un proceso quirúrgico en el área de la nariz. Puede comprometer a los músculos del movimiento de los labios y de la gesticulación. O, por ejemplo, una cirugía de labios, una cirugía de papada, una cirugía de párpados, una cirugía de mejillas. En todas estas áreas hay músculos que se van a ver comprometidos al momento de ser intervenidos en una cirugía, que puede o no ser el músculo afectado durante la cirugía, pero aún así, aunque no haya sido afectado, pues tiende a recibir esa inflamación, esa irritación y ese estrés de tisular en cualquiera que haya sido el procedimiento que se usó de la cirugía. Entonces, hay que comprender que los músculos se atrofian, los músculos se debilitan cuando no se utilizan. Es por eso que vamos a recomendar y a generar estas guías de ejercicio funcional. ¿Para qué? Para recobrar la función muscular. Y recobrando la función muscular, además pues de regresar esas funciones naturales de la paciente, vamos a mejorar el estado estético del mismo resultado posterior a la cirugía. ¿Por qué? Porque un músculo tonificado es una piel con mejor aspecto y le da un efecto estético, además de recuperar la función, ¿va? Bueno, en cuanto a al rostro, también se encuentran los nervios. Por ejemplo, aquí el trigémino, que es un nervio que inerva el rostro, que tenemos el área oftálmica, la maxilar y de la mandíbula. Este nervio, que se divide en tres e inerva el rostro, también pudiera verse afectado durante el proceso de una cirugía. Entonces, es importante comprender que los nervios son los que le dan el movimiento a los músculos. Si el nervio se ha lastimado, se ha dañado, también el músculo pues va a recibir esta afección. ¿Por qué? Porque no va a tener una función. No llega la señal nerviosa motora para generar esta contracción muscular. Entonces, al mismo tiempo que estamos estimulando la musculatura con ciertos ejercicios, también se está estimulando pues los nervios a que recuperen su función. Y el sistema linfático, como podemos observar aquí, esta grande rama de ganglios linfáticos y de linfa que se irriga por todo el rostro y todo el cráneo, pues precisamente para eliminar todos esos desechos que van de manera intersticial en el tejido y que se produce al momento posterior de la cirugía. Es decir, todos estos procesos de eliminación de líquido, pues son obviamente los ganglios linfáticos y la linfa los que se van a estimular para que drene esa inflamación y pueda recuperarse favorablemente posterior a una cirugía de rostro, por ejemplo. Entonces, comprendiendo esto, podemos indicar ciertos ejercicios para mejorar sus funciones, desde un drenaje linfático manual, un automasaje para la paciente, ejercicios de gesticulación para estimular la musculatura, que mejore también la función nerviosa, que puede o no haber sido afectada durante la cirugía, y estimule los ganglios linfáticos. Si no hay movimiento, los ganglios linfáticos pues también pierden o generan menos movimiento, al contrario que si activamos los músculos y generan contracción, y eso mismo también está impulsando y promoviendo al movimiento de la linfa. Entonces, todo juega en conjunto. Cuando estamos rehabilitando y favoreciendo a la musculatura, también se está favoreciendo al músculo y al sistema linfático. Bueno, eso fue del cráneo, que son de las partes importantes que hay que tomar en cuenta como fisioterapeutas dermatofuncional y que es común que se trabaje o que las pacientes se sometan a procesos quirúrgicos en su rostro. Ahora vamos a ver el tronco. De igual manera, se compone por su esqueleto, que le va a dar el sostén al cuerpo, y también tiene su sistema linfático. Todas esas ramas que están dispersas en el cuerpo, es decir, bueno, en esta parte del tronco, cumplen con esa función de liberar todos esos líquidos que se acumulan durante el proceso de recuperación posterior a la cirugía, en la fase aguda, en la subaguda, y conforme vaya evolucionando, pues para eliminar esos desechos del cuerpo. El esqueleto nos da el sustento y los músculos movilizan al esqueleto. Entonces le dan la función, ¿verdad? Igual que en el rostro, cumplen con ciertas funciones. Por ejemplo, el músculo deltoides, que es para elevar el brazo,
ya sea su parte anterior del músculo deltoides, que nos genera la flexión del brazo, o su parte posterior, que nos genera la extensión, o la abducción, en este caso de la parte media del músculo deltoides, del músculo pectoral, que nos ayuda a generar una aducción del brazo, pero también nos favorece en algunos puntos para llevar a la elevación. Entonces, comprendiendo que hay músculos que se necesitan rehabilitar posterior a una cirugía, por ejemplo, en una cirugía de mama, entonces también el músculo pectoral se ve afectado en cuanto a que se atrofia, se debilita. ¿Por qué? Porque la paciente durante su recuperación, ese proceso de inflamación y de reposo, se mueve menos, y al moverse todo ese estadio de limitación del movimiento, pues genera cierta atrofia en cierto grado. Incluso hay cirugías que le prohíben a la paciente al menos 10 días, 15 días, dependiendo del proceso, elevar los brazos a cierto punto para que no arruinen el procedimiento quirúrgico. Entonces, el no movilizar el cuerpo, vas perdiendo la función y la capacidad poco a poco, progresivamente. Cada semana se pierde un cierto porcentaje de las capacidades con las que ya cuenta el individuo en sus músculos. Y así sucesivamente. Entonces, día con día pierden un poco de fuerza, un poco de flexibilidad, y de igual manera se va nutriendo un poco menos, porque al momento de que el cuerpo no percibe un estímulo de uso, el músculo deja de consumir nutrientes, y por eso llega menos irrigación sanguínea a esa zona. Pero si hablamos de que aparte esa intervención quirúrgica afectó al sistema linfático, afectó al sistema nervioso por alguna condición, o porque así era el procedimiento, por alguna complicación, entonces se va a ver afectada la musculatura, una musculatura hipotónica, sin mucha fuerza. ¿Qué vamos a generar con la prescripción del ejercicio? Pues recuperar esas funciones, que vuelvan a contraerse esos músculos y recuperen su función. Estimulando la contracción nuevamente, va a solicitar más sangre al músculo que se está trabajando, y por ende van a llegar más nutrientes, pero también que se activa el sistema circulatorio y el sistema linfático. Entonces favorecemos a que la paciente termine de recuperarse en cuanto a la inflamación que presente, pero a la vez que recupere esa condición física con la que ella ya contaba. Incluso lo ideal sería potenciar esa condición física, es decir, fortalecer a la paciente más de lo que, o recupere más fuerza de la que ella ya tenía previa a la cirugía. ¿Cómo? Con ejercicios y en conjunto disciplinario con el nutriólogo. ¿Para qué? Para lograr un músculo fuerte y sano, y la paciente recupere sus funciones. Los músculos del cuello, que son los que nos van a ayudar, los movimientos de extensión, de rotación, de inclinación, de lateralización. Si estos músculos se ven afectados por un estadio de reposo, dolor o inflamación por un proceso quirúrgico de papada, por dar un ejemplo, pues se van a atrofiar también, y a la paciente le va a costar trabajo estirarse, moverse, etcétera. Entonces es muy importante recuperar el movimiento de la paciente conforme a las fases de la paciente y acorde al procedimiento quirúrgico al que se sometió, porque no podemos realizar los mismos ejercicios en todas las pacientes, porque podemos estropear en algunos casos el resultado de la cirugía. Hay que dejar que pase ciertos procesos de adaptación del cuerpo, de cicatrización, o pues sí, de adaptación más que nada de esa cirugía en especial, para que ahora sí libremente comience a hacer movimiento. Y se van a presentar casos o situaciones, sería normal que la paciente te refiera a dolor al comenzar a mover nuevamente sus extremidades, o al realizar un esfuerzo mayor. Puede haber dolor o limitación del movimiento, es decir, la paciente no lo logra realizar por el mismo dolor, o si no hay dolor, por la misma falta de fuerza. Entonces nos vamos a enfocar a estos ejercicios de acuerdo a los movimientos de las articulaciones, a que lo realice la paciente. Te voy a dar tips del número de repeticiones que deberían de realizar, del número de frecuencia con la que deben de hacerlo, para que logren una correcta evolución, les recuerdo, acorde a la fase en la que están pasando posterior a la cirugía. Otros músculos de la espalda también, que generan estos movimientos de tracción, de jalar para levantarnos. Vamos a ver enseguida que músculos de la espalda, junto con los de las piernas, son los que nos permiten ponernos de pie y generar la marcha, es decir, caminar.
Entonces, estos músculos también se van a ver atrofiados, ya sea por posturas, por ejemplo, este músculo, el dorsal ancho, por malas posturas o los músculos de la columna, estos músculos paravertebrales por posturas antiálgicas, es decir, el paciente de principio no se puede acostar como ella se acostaba. De principio a lo mejor se tiene que dormir en cierta inclinación o tiene que reposar en cierta postura o porque le duele o porque tiene algún otro procedimiento que no debe de perjudicar, etcétera. Entonces generan contracturas y debilidad muscular en la espalda. ¿Cómo vamos a aliviar esas contracturas y esa debilidad muscular? Pues con movimiento, con ejercicio, pero hay que saber qué tipo de ejercicio, con qué frecuencia, qué dosificación de ejercicio para que sea favorable a la paciente y no lo contrario. Es decir, no generemos el consumo de, a lo mejor, transfusión de grasa y que pongamos un ejercicio mayor a lo que ya tiene de nutrición y descompensemos pues esa adaptación del tejido adiposo que ha sido infiltrado. O, por ejemplo, que no suceda lo contrario a lo que buscamos en la mejoría y el bienestar de la paciente, sino que exista fatiga y desequilibrios en la paciente, por ejemplo, si no se está hidratando bien, si no está comiendo bien, si está cursando alguna situación de complicación, pues los ejercicios deben de cambiar, ¿verdad? Acorde, no dejarse de hacer, porque es muy importante para la circulación, para el drenaje linfático y para recuperar el movimiento y estar bien después de la cirugía, que aparte de obtener buenos resultados estéticos, pues mi cuerpo vuelva a ser funcional. Entonces nos vamos a preocupar por todo eso y no solamente por la recuperación del tejido que fue intervenido. Vamos a preocuparnos también por la musculatura y el movimiento de nuestro paciente. Bueno, ahora de los miembros superiores, encontramos que también se encuentran las arterias principales, el sistema venoso, el sistema linfático, los músculos que van a generar una flexión, una extensión del brazo, extensión, flexión de la muñeca, rotación de la muñeca, etcétera, que son importantes para el movimiento y son naturales del cuerpo del ser humano. Entonces, los vamos a recuperar posterior a la cirugía. Probablemente o es poco común que las pacientes pierdan la funcionalidad de los brazos, ya que es lo que más utilizan para realizarse su aseo, para vestirse, para todo utilizan más sus brazos que las piernas. ¿Por qué? Porque siempre es un reposo relativo o en algunos casos un reposo absoluto durante cierto tiempo, pero en ese tiempo, a pesar de que es favorable para la paciente, para que se recupere, para que desinflame, para que disminuya el dolor, para que los tejidos se acomoden y se regeneren favorablemente, a pesar de eso, genera esa atrofia muscular o esa pérdida de la capacidad a la que ya contaba antes de la cirugía. Entonces, por eso es bien importante hacer el objetivo de recuperar esa fuerza con la que ya contaba y lo preferible es aumentar la fuerza. ¿Por qué? Porque va a estar mejor nutrida la paciente, mejor oxigenada de sus tejidos, va a tener mejor movilidad, también el sistema inmunológico con el ejercicio se ve beneficiado, entonces tiene muchos beneficios tener ejercicio durante la fase de recuperación y mantenerlos posterior, ¿verdad? Tanto para los resultados estéticos como para gozar de buena salud en general. Y aquí están los músculos entonces de los miembros superiores. Aquí vemos que es la escápula, este músculo que viene de atrás y se inserta en parte del brazo. Aquí vemos la clavícula y que desciende el deltoides y por un lado viene el bíceps y los músculos del antebrazo. Entonces, todos estos que se ven así muy bonitos, muy voluminosos, al momento que los dejamos de utilizar se atrofian o se contracturan. Podríamos encontrar contracturas en bíceps. ¿Por qué? Porque las pacientes suelen tener los brazos aquí, descansan aquí, hacen todos esos movimientos aquí, tal vez no tienen permitido por algún proceso quirúrgico todavía levantar los brazos o extenderlos mucho, o simplemente en una lipo que es intervenido todo ese dolor y esa inflamación, entonces afecta al músculo del tríceps, que será el posterior, y generan estas contracturas, porque la paciente por dolor tiende a hacer esto. Este patrón flexor es natural de nacimiento, que nosotros realicemos este patrón flexor para dormir, para sentirnos mejor, para el frío, para limitar el dolor, es de naturaleza, de cómo venía el feto adaptado pues en el vientre. Es un patrón flexor que siempre va a ser más fuerte los músculos flexores que los extensores en el cuerpo.
Entonces, por naturaleza y por ende tienden a doblar sus brazos mucho tiempo. Por mucho tiempo lo dobla, por lapsos prolongados de tiempo. ¿Por qué? Por el dolor, por indicación médica o porque está en reposo. Entonces, hay contracturas en el bíceps, por ejemplo, y también en los pectorales. Y cuando la paciente ahora sí necesita realizar movimientos más amplios, ¿qué viene? Me duele, ¿por qué? Porque está tenso y no me permite extender bien. ¿Qué pasó? También mi tríceps, que estuvo más tiempo estirado, pierde su capacidad, pierde fuerza y es más o es menos eficaz para generar la extensión. Y ese es el desequilibrio, los músculos agonistas con los antagonistas. ¿Cuáles son los músculos agonistas? El que activamos, el que se contrae. Y el antagonista es el que genera una función contraria al que estás contrayendo y se elonga. Entonces, se vuelve un desequilibrio en donde la paciente al momento de quererse estirar, de extender sus brazos, presenta dolor o limitación por adherencias, por contractura, por acortamiento muscular o por debilidad. Entonces, por eso es muy importante recuperar pues estas funciones musculares que recuperan el movimiento y favorecen a todos esos efectos que habíamos mencionado hace un momento. Observen cómo se irriga aquí el sistema venoso también, el sistema linfático y demás. Todos estos sistemas también se ven atrofiados o afectados cuando hay una intervención quirúrgica. Pero además de los procesos que tratamos para la inflamación, o sea, es decir, además de la terapia que brindamos como terapeutas dermatofuncionales, el enfocarnos ya a los músculos van a potenciar ese drenaje linfático, esa mejora de la circulación y recuperar las funciones del paciente. Porque ¿qué chiste tendría tener un buen cuerpo si no puedo caminar bien o no tengo una buena postura o ni siquiera puedo levantar mis brazos o sufro dolor al momento de realizar algún movimiento? Entonces no es lo ideal es estar en global, en óptimas condiciones, además de gozar pues de esos resultados estéticos que se buscan. Y de igual manera los miembros inferiores pues también los compone un esqueleto como es el fémur, como es la tibia, el peroné, los huesos del pie, la rótula, los huesos de la cadera, de la pelvis, todo esto que compone al esqueleto y que le da el sustento, el soporte al cuerpo. Qué importantes son las piernas, ¿no? Nos dan el soporte, esas cadenas musculares nos van a ayudar al movimiento de desplazarnos o al mantenernos de pie o para podernos levantar de una postura. Entonces juegan un papel muy importante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las piernas? Son las que más que los brazos, como les mencioné, que a lo mejor las pacientes no tienen tanto problema con sus brazos, al menos que pues tengan esa cicatrización por algún procedimiento, pero las piernas sí. ¿Por qué? Porque es más de no puedo caminar rápido, ya no subo tantas escaleras, estoy más tiempo en reposo, la acumulación de líquidos y demás que van generando esa inflamación y que los músculos se atrofien, pero no quiere decir que se atrofien que ya no funcionen, sino que se atrofian en cierto grado progresivamente, se van haciendo hipotónicos, más débiles y generan contracturas, generan tensión, acortamiento muscular. Y cuando queremos realizar nuevamente las actividades de la vida diaria, entramos en fatiga. ¿Por qué? Porque el músculo ya no está bombeando la misma sangre, ya no está recibiendo esas mismas oxígeno, esa misma nutrición a la que estaba acostumbrado y a la que necesita. Entonces se vuelve un poco más complicado con las piernas. Por eso hay ejercicios específicos para favorecer al retorno linfático, es decir, algunos ejercicios que van a activar, vamos a ver que hay músculos que funcionan como una bomba fisiológica que van a favorecer al retorno linfático y al retorno circulatorio. Aquí vemos el mapa distribuido de la linfa y de este lado encontramos los músculos. Aquí vemos los músculos de la parte anterior, que son músculos del cuádriceps, músculos de la pata de ganso, laterales, como son de la fascia, el tensor de la fascia lata, perdón, los músculos de la cadera, los glúteos que componen los músculos de la cadera, que se pueden ver aquí en una lateral, o los músculos del lado posterior, es decir, los músculos de atrás, como es el glúteo mayor, como son los isquiotibiales, los gemelos. Los gemelos, estos dos músculos, estos dos bastos que forman los gemelos, generan una función como una bomba fisiológica.
¿Qué es lo que hace? Aquí pasan ese paquete de vasos sanguíneos y de linfa que llevan en su retorno venoso normal. Entonces, cada que activamos caminando o como sea que activemos estos músculos de los gemelos, al contraerse, exprimen literalmente este paquete de vasos sanguíneos y linfa, entonces favorecen al retorno venoso. Cuando la paciente está en un estadio de reposo, pues esta función ya no es tan frecuente como cuando estamos acostumbrados a estar de pie, caminando, desplazándonos, haciendo ejercicio, etcétera. Entonces, ¿a qué favorece que no se esté activando esta bomba fisiológica? Favorece a la inflamación, a la retención de líquidos. Por eso es importante el drenaje linfático, el masaje circulatorio de piernas, para ayudarle a los sistemas de circulación, pues a llevarse todos esos líquidos como deberían estarlo haciendo normalmente. Entonces, las piernas son las que más se van a ver afectadas por ese estadio en reposo en cierto lapso de tiempo, y que también involucra este proceso de desinflamación. Entonces, activando esta bomba fisiológica, el retorno venoso es generalizado, por eso correr, caminar, por eso les dejan o se le indica a la paciente caminar, porque es un ejercicio que no se sobreesfuerza, pero que sí está activando su circulación, precisamente porque en cada paso, al ponerme de puntas, cada que doy el paso y me desplazo y genero la forma de punta, mi pie, activo los gemelos, se contraen y ayuda y favorece el retorno venoso. Entonces es muy importante mantenerlos en óptimas condiciones para que recuperen su fuerza y la paciente no se limite al movimiento cuando esté en una etapa de recuperar esa fuerza. Bien, y tenemos cadenas musculares que les mencioné que son las que nos permiten realizar los movimientos como globalizados del cuerpo. Por ejemplo, aquí observamos en la parte posterior el trapecio en conjunto con los rectos del abdomen, que estarían en la parte anterior, los glúteos mayores y parte de los isquiotibiales, pero más que nada glúteos rectos y el trapecio, nos van a generar una cadena muscular con una función de enderezarnos, de mantenerme erguido. Esa va a ser la función principal de toda esta cadena muscular que viene desde el hueso occipital hasta mi sacro y a mis cabezas del fémur, para generar esa función. Y por la parte de enfrente, nuevamente encontramos al recto abdominal, las escápulas, pero también juegan un papel importante los cuádriceps para mantenernos de pie. Y aquí lo vemos de manera lateral, los músculos frontales, los posteriores, glúteos y los cuádriceps. Aquí los vemos nuevamente, nos van a ayudar a generar estos movimientos de erguirnos en bipedestación y de desplazarnos, es decir, de realizar la marcha. Por eso es importante recuperar la función de estas cadenas musculares. ¿Con qué? Con ejercicios funcionales, con ejercicios que nos favorezcan al retorno venoso, ejercicios que nos favorezcan a la extensión y a la contracción de los músculos para que se mantengan sanos. Es más, para que lo entiendan mejor, si la paciente no es una persona, X persona, no es intervenida en ningún proceso quirúrgico y come bien y tiene buenos hábitos, pero si esa persona el día de hoy se amarra, vamos a suponer ese ejemplo, se amarra su brazo al cuerpo y lo deja de usar por ciertos días, va a comenzar a disminuir su masa muscular, aunque la persona se mantenga bien hidratada, bien alimentada y haga ejercicio con el otro brazo y las demás partes del cuerpo, pero este brazo lo deje inmóvil, en cierto tiempo va a comenzar a generar problemas de dolor, de contracturas, de acumulación de líquidos, y cuando quiera volverlo a mover puede o no presentar dolor y la limitación sí va a estar presente. ¿Por qué? Porque estuvo manteniendo una misma postura mucho tiempo. Y también va a estar evidente que disminuyó el volumen del músculo. ¿Por qué? Porque no lo usó, no hubo uso. Lo demás sí lo estuvo usando y podríamos observar en ese ejemplo que tiene un brazo más delgado y el otro más tónico. ¿Por qué? Pues porque no está generando una función el músculo y si no funciona no hay irrigación sanguínea completa o ideal y se desnutre, pierde su capacidad y el cuerpo comienza a dejar de ser función del músculo,
hasta que el músculo, en los casos más graves, se cambia su estructura y se vuelve como acartonado, como un tejido duro y fibroso que ya no puede, ya no tiene sus propiedades de contraer y elongarse correctamente. Esto lo vemos en pacientes de la tercera edad, por ejemplo, que han dejado de realizar ciertas actividades, que se acostumbraron a una sola postura, por ejemplo, pacientes en sillas de ruedas, que no pueden mover sus piernas, porque mientras exista movimiento, existe un mantenimiento del músculo. Mientras no hay movimiento, progresivamente se están atrofiando los músculos. Y eso puede conllevar a otro tipo de desequilibrios en otras partes, pero principalmente pues a las funciones motoras, que sería el movimiento. Bueno, ya que vimos lo importante de la musculatura en nuestro cuerpo y cómo favorece al drenaje linfático, al retorno venoso, y que nos va a ayudar también el estado del músculo a potenciar o a potencializar estos resultados estéticos. Ahora vamos a pasar a lo que necesitamos también de conocimiento, de información para poder prescribir estas guías de ejercicio funcional. Por ejemplo, principalmente la evaluación inicial y funcional del paciente. ¿Con qué? Con la historia clínica, con el cuadro clínico. ¿Para qué? Para darnos cuenta de todos los pros y contras que la paciente puede tener para yo poderle prescribir ejercicio. El tipo de cirugía, por ejemplo, para iniciar, el tipo de cirugía, la fecha, antecedentes, vamos a desglosar cada uno. ¿Qué tipo de cirugía tengo? Esa cirugía tiene una indicación médica de que no realice ciertos movimientos en cierto tiempo o no. Esa cirugía tiene indicaciones de que realice ciertas posturas por tanto tiempo que me indicó el médico o no, o ese tipo de cirugía compromete al movimiento y debo delimitarme durante cierto periodo o no. Y dependiendo del tipo de cirugía, también nos vamos a dar cuenta, pues, qué zona está siendo afectada y qué músculos podrían estar siendo afectados en cuanto a que se atrofien. Porque bien hay pacientes que desde un principio podrían movilizar sus hombros y sus brazos, sus pectorales, y otras pacientes que no va a ser posible. Entonces, esa paciente que sí puede, pues lleva un poco de ventaja, ¿verdad? Porque lo va a poder realizar a comparación de la otra persona que tiene que esperar cierto proceso de su cuerpo para ahora sí poder generar ese movimiento. U otros tipos de cirugía en donde el médico les prescribe no realizar ningún tipo de esfuerzo, ni mínimo, durante cierto tiempo, ya sea por alguna complicación o por alguna situación en específica de un procedimiento quirúrgico. ¿Va? Por eso es importante identificar qué tipo de cirugía es, qué le hicieron en la cirugía para ubicar qué es lo que se está afectando de la musculatura y en qué me voy a enfocar a trabajar. Aparte de que debo de englobar todo el organismo o todo el cuerpo para generar esta guía poco a poco, progresivamente recupere la paciente sus funciones. La fecha, ¿para qué? Pues para saber si la paciente está en un estadio agudo, en un estadio de mantenimiento o en un proceso subagudo y decidir qué podría ya ocurrir. Por ejemplo, si la paciente tuvo un tipo de cirugía de implante mamario en donde no podía realizar movimientos de elevación de brazos por 15 días, pero la paciente, ok, te refiere a esto y dices, no puede mover sus brazos, pero estás viendo que la fecha es 2 meses posterior a la cirugía, entonces ya puede iniciar el movimiento, o ya lo puede generar, o ya debería de estarlo haciendo, ¿verdad? Dependiendo de sea el caso. Para eso por eso también es importante tomar en cuenta la información de la fecha. Antecedentes, si hubo alguna complicación, si hubo alguna otra cirugía, si la paciente tuvo algún traumatismo y se sometió a un proceso quirúrgico anterior, o tuvo alguna fractura, o cualquier situación de antecedente que podría intervenir con este progreso de recuperar la función muscular. Porque podemos encontrarnos con limitaciones, es decir, aquí nos vamos a dar cuenta que en este antecedente esta persona sufrió un accidente, se fracturó su codo y no se recuperó correctamente. Entonces ya no puede realizar una extensión completa. Ya con ese dato me voy a dar cuenta de que no le voy a exigir o no puedo exigirle cierto tipo de movimientos o que complete cierto rango de movimiento, porque previo a eso ya tenía un proceso en el cual su anatomía cambió y ya no puede desencadenar
o desempeñar esa biomecánica correcta. Y nos va a limitar ahí, ok, sí puedo flexionar y extender, pero hasta cierto punto. Entonces son puntos que tenemos que tomar en cuenta, o si tiene alguna prótesis, o si tiene alguna otra situación en la cual debemos de ser cuidadosos para poder realizar esos movimientos, o que tal vez no lo va a poder realizar porque pues tiene alguna otra situación, y entonces no le vamos, si no tenemos este dato, o no le pusimos atención, y la quiero exigir o quiero desempeñar cierta terapia, cierta prescripción de ejercicio y la paciente pues no lo va a poder realizar por esas condiciones de antecedentes. Bueno, o si la paciente es hipertensa, por ejemplo, en ese antecedente, pues vamos a ubicar una guía de ejercicios que sea favorable para que mejore su función musculoesquelética, pero que no la lleve a un límite en donde ponga en riesgo su salud cardíaca, porque es hipertensa. O si es diabética, entonces a la paciente probablemente al principio sea más fatiga, sea más difícil, pero incluso a esa paciente le va a mejorar la función orgánica el realizar ejercicio, ¿verdad? Esto es en general, son ejemplos, pero por eso hay que tomar en cuenta estos antecedentes. Complicaciones previas en donde van a surgir lo mismo, ¿no? Situaciones de que menciona, ok, tiene infección. Ahorita no puedo generar movilización porque voy a generalizar esta infección, la voy a hacer que se vaya a otra parte o que no se sane correctamente, etcétera. U otro tipo de complicación, por ejemplo, fibrosis, entonces ahí primero trabajo la fibrosis, hago cierto tipo de ejercicios que más adelante les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque se limita el movimiento y por más que lo intente no lo va a realizar porque tiene una complicación en donde se fibrosó y se quedó adherido a algún tejido y le impide el movimiento. Entonces primero trabajo en conjunto la fibrosis, pero a la vez puedo realizar ciertos ejercicios sin movimiento. Vamos a ver más adelantito de qué estoy hablando, a qué me refiero. Medicamentos y percepción del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor va a ser también un dato importante en donde con el ejercicio va a disminuir ese dolor o va a aumentar. Entonces, si aumenta, es un dato que nos indica que está sufriendo el tejido con el movimiento, que bien puede ser un dolor de estiramiento y que sería normal y esperado que le duele estirarse y que mientras más lo practique, va a dejar de sentirlo, va a ir disminuyendo y va a recuperar la función, o un dolor de tipo piquete, de tipo pellizco, de tipo pinzamiento, que nos habla de un atrapamiento de los tejidos o de sufrimiento al momento de realizar la contracción muscular y que de primero deberemos enfocarnos a ver qué está produciendo ese dolor antes de exigir o esperar a que el paciente pueda realizar el movimiento. Recuerda, dolor de estiramiento es natural, es esperado y es común que aparezca y mientras más lo realice ese estiramiento, mejor va a ir disminuyendo el dolor. Dolor de pellizco, por ejemplo, levantar el hombro. Es diferente si yo levanto el hombro y digo, me siento aquí que se me pellizca, aquí está sufriendo tal vez el músculo, el tendón del supraespinoso, tal vez está sufriendo el deltoides en que esté contracturado o débil y al apretarse genera una contractura y hace un pellizco en los tejidos y molesta. O puede sentir que cuando lo estiro me duele aquí, pero ¿de cómo? De estiramiento. Ah, ok. Vamos a ver si es el pectoral, el tendón del pectoral estirándose y por eso duele. Mantén el estiramiento en un rango que sea tolerable el dolor. ¿Para qué? Para que conforme lo sigas practicando, cada vez puedas extenderlo mejor y disminuya el dolor. Entonces son tipos de percepción de dolor diferentes. Pellizco es atrapamiento, es sufrimiento y hay que limitar el movimiento a un punto en donde no pellizque. Es decir, aquí pellizca, aquí no, ok, aquí trabajo mis ejercicios para que poco a poco, ahora sí, vaya recuperando el rango completo, pero sin ya sufrimiento de los tejidos. Es decir, pellizquitos, piquetes, eh, pinzamientos. Lo que sí debemos de sentir es estiramiento. Eso va a ser normal que tu paciente sienta que se estira la piel o que se estira el músculo, pero que mientras refiere a estiramiento, es bueno, en parte es bueno que lo sienta porque quiere decir que estamos generando ese estímulo en ese tejido que está necesitando el estiramiento. Conforme lo repita, va a ir disminuyendo ese dolor. Y además, si tenemos en cuenta una escala del dolor, el paciente pues va a ser medible esta evolución, ¿verdad? Y la evaluación funcional.
aquí es donde vamos a valorar la movilidad articular, la fuerza muscular, la postura y actividades de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a observar y pedirle a la paciente que mueva cada extremidad, cada articulación acorde ella pueda. Y vamos a nosotros a tomar nota en nuestra historia clínica, en la valoración. Y por ejemplo, la paciente eleva un brazo hasta 90 grados y ya no puede más o porque le duele o porque no tiene fuerza, como sea el caso, o por una contractura. Entonces, el brazo izquierdo sí lo puede elevar completamente. Ahí es un dato de valoración de la movilidad. Un brazo, ¿por qué no lo puede mover? Ok, es que siento que se me estira todo eso. Ah, ya sé que mientras no pellizque, no se sientan piquetes, mientras más lo estires, cada vez vas a lograr más. Pero ¿qué pasa también? Los músculos agonistas que están generando este esfuerzo, hay desequilibrio con los otros músculos que se están estirando, entonces hay que fortalecer los que levantan y hay que relajar los que se estiran para que podamos equilibrar el movimiento de esa articulación. Valoración de la movilidad. Ok, levante, doble sus rodillas. Pues sí las puedo mover bien. Me cuesta trabajo. Los hago lentos, siento pesadez, siento dificultad. Todos esos datos van a ser importantes para poder prescribir el ejercicio. Fuerza muscular. Tenemos una escala, se llama escala de Daniels, en la cual el paciente, acorde a la capacidad que tenga de mover el cuerpo, es como un grado que le vamos a dar. Entonces, hay pacientes que van a poderse mover en contra de la gravedad y sin resistencia favorablemente. Es decir, sí, sí lo puedo realizar el movimiento, no me cuesta mucho trabajo, pero lo puedo hacer. Pero pones un poco de resistencia y ya no lo logran levantar. Ahí es un grado, por ejemplo, ese de la escala es un grado 3, en donde sí venzo la resistencia, la gravedad, pero una resistencia leve no la logro completar. Ahí nos indica que tiene debilidad muscular, porque una resistencia muy leve no puede, o le duele, o no tiene la fuerza. O van a haber pacientes que dicen, no puedo levantarlo, ya está demasiado atrofiado el músculo, ya está muy contracturado, o su parte antagonista está muy limitada y no le permite generar el movimiento. Pero la fuerza la ha perdido, entonces nos habla de atrofia muscular. Son pacientes, pudiera ocurrir, ¿verdad? No es esperado, pero hay casos, hablo de lo dermatoestético, es decir, una paciente posquirúrgica de cirugía estética, pudiera no esa situación de llegar a ese nivel en donde no puedo ni siquiera vencer la gravedad. Ahí es un grado 2 o el grado 1 en donde la paciente solamente contrae y se ve la contracción muscular y nada más. Y el punto 0 es donde el paciente ni genera contracción ni movimiento, mucho menos. Esos son pacientes neurológicos, esa escala de Daniels, pues está presente en todas las patologías para valorar la fuerza. Pero aquí, en el área dermatofuncional, nos vamos a enfocar a qué tanta fuerza tiene mi paciente. Ok, sí lo puede mover, pero ahora, con resistencia, ¿qué ocurre? ¿Hay dolor? No. Pero hay movimiento, tampoco, no lo puedo. Y en el grado 5 es cuando la paciente vence la resistencia leve y vence la resistencia más fuerte. Ahí la paciente ha recuperado mucha fuerza. Esa escala y esos datos nos van a ayudar para ver la evolución de la paciente. Si al principio solo podía mover y ahora ya, y no, pero no, a favor de la gravedad, venciendo la gravedad, y no podía la poca resistencia, pero ya comenzó con poca resistencia, pues está evolucionando favorablemente, además que la persona pues se va viendo mejor, sus músculos, dependiendo de la anatomía de la paciente, pues se van viendo el volumen, etcétera, de estos ejercicios que van generando mayor aporte nutricional al músculo, por ende recupera fuerza, más fibras musculares y recupera el movimiento. Entonces, ahí la fuerza muscular, vamos a evaluar a nuestra paciente qué tanta fuerza tiene y de ahí partir con los ejercicios. Pues si tiene buena fuerza, pues le dejo ejercicios con resistencia. Si no tiene, pues comienzo de lo más bajito y progresivamente lo voy aumentando. Evaluación funcional de la postura. ¿Qué postura tiene mi paciente? Desde una posición anatómica en la cual debe de tener cierta postura, no esguinada, no lateralizada, no rotada, que eso nos indica contracturas musculares, por posturas antiálgicas, por malas posturas, nada más. Entonces, eso
esa postura debe de tener la forma anatómica correcta cuando la paciente le pides que se ponga de pie. ¿Y qué pasa con las de abdominoplastia? Se ponen de pie y llegan hasta aquí. ¿Por qué? Por el dolor, por la fibrosis o por la cicatrización, ¿no? Hasta aquí. ¿Qué está ocurriendo? Mi cuerpo se está debilitando en cierto grado, ya que no puedo contraer completo para ponerme erguido. Y esos músculos se van generando una cierta contractura y van limitando el movimiento. Entonces, ok, tiene una postura anteriorizada. O se para derechita, pero se inclina un poco. Posible escoliosis, posible contractura muscular que genera esta lateralización. Y que si estamos hablando de un proceso estético, de recuperación estética, no va a ser muy favorable ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pueden generar cambios en la forma de lo que se ha moldeado, de lo que se ha trabajado en el quirófano. Por ejemplo, generar pliegues o que se cicatrice más de un lado que de otro, que se retraiga la piel hacia un punto. ¿Por qué? Porque esas malas posturas están llevando a mi paciente a una incorrecta recuperación de la cicatriz. Por eso se va retrayendo, o si el músculo no está cumpliendo sus funciones, va perdiendo la fuerza y comienza a desequilibrar y adopta otras posturas, ¿no? Rotada, hacia atrás, encorvada, o una rodilla doblada que nos habla, le falta fuerza en cuádriceps y tiene muy tensos sus isquiotibiales. Entonces vamos a valorar también la postura. Todo eso en las hojas clínicas viene para valorar cada punto que es necesario y hacer las observaciones que estamos evidenciando. Y actividades de la vida diaria. Aquí te vas a dar cuenta si tu paciente previo a la cirugía era una paciente sedentaria, con una actividad de física moderada o una actividad física ya más avanzada, es decir, pues era deportista, lo hacía con cierta frecuencia o no hacía nada de ejercicio, entonces es esperado que posterior al reposo relativo y demás haya perdido todavía más fuerza esa paciente a comparación de la que estaba acostumbrada. Ahí, si tenía buena masa muscular, difícilmente va a perderla toda durante el estadio en reposo de la recuperación y va a ser más fácil que se recupere, pero aún así esa persona que es deportista, que está acostumbrada al ejercicio, no está exenta de padecer las contracturas, de padecer el acortamiento muscular, de las malas posturas. Entonces hay que valorar y englobar todo esto que nos va a ayudar para decir, ok, este paciente la voy a iniciar de cero para no fatigarla, para no no exigirle demasiado a su sistema cardíaco y que progresivamente se vaya acostumbrando al ejercicio para recuperar sus funciones y que aparte tenga un mejor resultado estético. En cambio, a la paciente que estaba acostumbrada a hacer deporte previo a la cirugía, esa paciente tal vez no ha perdido su fuerza en su totalidad o mantiene un buen rango de movimiento, buena fuerza y elasticidad, y le podemos dejar una rutina un poco de mayor nivel, ¿verdad? Que se adapte a la condición y a la fase en la que está cursando su cirugía, pero los va a poder realizar más fácil o no van a haber tantos inconvenientes como dolor y todo esto porque depende de esas actividades de la vida diaria. O si es una paciente que se dedicaba a estar solamente de pie, o si es una paciente que está siempre en su trabajo sentada, o si es una paciente muy activa. Todo eso de la vida diaria nos va a indicar en qué calidad se encuentra su musculatura y en base a eso decidir un tratamiento tranquilo y leve y progresivo a esta paciente. Vámonos con cuidado, que vaya mejorando cada vez a poco, o esta paciente ya está aventajada, ya va con cierto, mantiene cierta capacidad. Bueno, le adapto el ejercicio a esa paciente y probablemente ella salga más rápido a recuperar sus funciones que una paciente que no está muy acostumbrada a la actividad física. Y luego, la evaluación de la piel y las cicatrices. ¿Por qué? Porque podemos decirle, es que te voy a indicar elevaciones del brazo o lateralizaciones o elevación de las piernas, pero tal vez se encuentra alguna cicatriz o alguna cicatriz hipertrófica o alguna situación en la piel que no le va a permitir, por más que se esfuerce, generar ese movimiento o desempeñarlo. Por eso vamos a tener en cuenta eso. Puede haber edema, fibrosis, situaciones en donde pues el dolor va a estar presente tal vez o no hay dolor, pero esa inflamación o esa fibrosis va a limitar al movimiento. Por ejemplo, una lipo.
o una reducción de tejido, es decir, de piel, donde recortan y juntan para eliminar ese exceso de tejido. ¿Y qué viene? Es una cicatriz más grande, a diferencia de una cánula, ¿verdad? Entonces, viene esa fibrosis y ¿qué va a pasar? La paciente le cuesta trabajo flexionar su brazo. ¿Por qué? Porque el tríceps y el tejido que lo compone no se elonga, no hay flexibilidad por una cicatriz grande, ¿verdad? Entonces, le limita esa fibrosis. O si hay inflamación, pues me va a limitar a la flexión o por dolor o por ese acúmulo de líquido que va a impedir que logre mi rango completo de movimiento. Entonces vamos a hacer una evaluación también a profundidad del estado actual de la piel de la paciente. Esto va a incluir las cicatrices, que vamos a hacer una inspección visual, identificar esos puntos y luego una palpación para que también lo que no podemos ver lo estemos palpando y decir aquí hay fibrosis, aquí hay limitación, aquí hay dolor, aquí hay edema, ¿va? Y en base a eso vamos a prescribir el ejercicio. Ok, tienes edema, te limita el movimiento, pues me voy a mover en un rango que sea posible y que me va a favorecer al drenaje linfático y me va a favorecer a que mantengas y recuperes tu fuerza muscular. Luego, determinación de objetivos de la rehabilitación. Aquí van a ser específicos, medibles y adaptados al tipo de cirugía y estado clínico actual de la paciente. Es decir, deben de ser específicos, enfocados a qué voy a recuperar con ese ejercicio que voy a desempeñar o a prescribir en la paciente. Deben de ser medibles. ¿Por qué? Porque mencionamos escalas, mencionamos que vamos a tomar nota de las capacidades de la paciente y de esta manera vamos a medir la evolución o el correcto, la ejecución correcta por parte de la paciente. Son medibles, son adaptados al tipo de cirugía, lo que les mencionaba. Van a haber cirugías que nos van a limitar por orden médica, para restringir ciertos movimientos durante cierto periodo y a partir de ahí ya pide el médico, ya comience con ejercicios, ya comience con estiramientos. Entonces, dependiendo la cirugía. O si no tienen ninguna restricción, ok, bueno, estoy hablando de que es un abdomino, pero fuerza abdominal en nuestros músculos rectos abdominales, pues me voy a concentrar en todo el core para recuperar la función del tronco, ¿verdad? Y además, como parte global, pues sí, sus brazos y sus piernas para la desinflamación, para recuperar toda la fuerza, para que regrese a sus actividades de la vida diaria favorablemente, pero me enfoco a que es el tronco más, el que fue más afectado y es lo que quiero recuperar principalmente porque es lo que fue intervenido quirúrgicamente. Y el estado clínico actual de la paciente. Puedes tener ya todos estos datos al 100, pero el estado clínico actual, hay una complicación o no, está en una fase aguda, está en una fase intermedia, está en una fase final o en una fase de mantenimiento. Y eso depende del estado clínico actual de la paciente. O si está mala, si está enferma, si está en sus días, si está arreglando, eh, si, si está deprimida, si presenta mucho dolor, si tiene una infección, una complicación. Entonces, de acuerdo al estado actual de la paciente, si está muy debilitada, si no está muy debilitada, si solita ha estado haciendo ejercicio y en el estado actual de la paciente, pues la paciente tiene movimiento, no tiene dolor, ok, continúo con una guía más favorable o que siga favoreciendo y acorde a sus necesidades. O si esta paciente tiene dolor, que así la encuentro en su estado actual clínico, entonces me limito a cierto ejercicio. ¿Para qué? Pues para que vaya evolucionando acorde a su recuperación. Bien, ejercicios funcionales. Los ejercicios deben de ser suaves y progresivos para evitar dolor. Esto de inicio. Ya después no debe de haber dolor cuando haces ejercicio, al menos de la recuperación cuando existe la hipertrofia, ¿verdad? Que rompemos esas fibras, se generan esas microrupturas en el músculo y que sí son las que duelen. Pero al movimiento no debe de haber dolor, porque dolor es igual a sufrimiento tisular. Y sufrimiento tisular nos indica un posible daño mayor, ¿verdad? En cierto grado, en cierta medida. Por eso les mencioné, dolor de pellizco, lo vamos a evitar ahí. ¿Qué está pasando? Vamos a generar movimientos y fortalecimiento en un rango donde no pellizque, donde no pique, pero un dolor de estiramiento es bueno, pero también si vamos a hablar de evitar el dolor, es un estiramiento donde tolere ese estiramiento con dolorcito suave
y que no quiere decir que mientras más le jale y mientras más me aguante el dolor va a ser mejor. A eso va dirigido esta parte. Adherencias y pérdidas de movilidad. Entonces, van a ir también enfocados a estas situaciones en donde hay adherencias, va a mejorar ese estado. El músculo tiene un papel importante en conjunto con el estado de la piel y estos tipos de adherencias. Las adherencias, dependiendo de la cirugía, pueden incluirse hasta las fases musculares e incluso hasta el músculo. Y esa pérdida de movilidad pues va a estar evidente. Y entonces la fisioterapia activa estimula el retorno venoso y linfático, así como el fortalecimiento de la musculatura. Instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Cada ejercicio se presenta con una técnica segura, es decir, no le vamos a pedir a nuestro paciente que realice movimientos que van a poner en riesgo o su cirugía o su salud. Ideal para las fases postquirúrgicas, inmediatas o tardías, siempre adaptadas al estado del paciente. Lo que mencioné, dependiendo en qué situación se encuentra la paciente, hablo posterior a la cirugía, son los ejercicios que va a necesitar. Y vamos a ver en la fase inmediata, de 1 a 7 días, de 1 a 10 días, dependiendo de la paciente. ¿Qué podemos realizar aquí? ¿Qué es lo más común que vamos a encontrar en esta fase de la paciente? Y cómo vamos a poder traspolar estos ejercicios a su situación. Por ejemplo, el objetivo es la movilización temprana, drenaje linfático activo y prevención de rigidez. Bien, la movilización temprana, ¿por qué? Pues para prevenir esto que les estuve platicando, esta atrofia, esta debilidad y estas contracturas o estas inflamaciones, tendones o músculo que son derivadas del reposo y de no utilizar la musculatura o porque han sido generado un daño controlado en algún procedimiento quirúrgico o porque han sido afectadas con alguna complicación postquirúrgica o algún antecedente de la persona. Drenaje linfático activo, ¿por qué? Porque en la fase aguda, pues es donde que más necesita la paciente, expulsar todo ese líquido que se genera producto pues de los cortes y de los procedimientos quirúrgicos. Entonces también eso va enfocado a estos ejercicios. Y la prevención de la rigidez. Ya desde aquí estamos previniendo que se vuelva rígido el músculo, que se vuelvan rígidas las heridas o la piel. Y esto es en la fase 1 inmediata, de 1 a 7 días, de 1 a 10 días según la paciente. Bueno, ¿cuáles son los ejercicios? Vamos a ir enseñando cada uno de los ejercicios que podemos darle a nuestra paciente para que responda de manera favorable. Respiración diafragmática profunda, es decir, estos ejercicios profundos, 5 veces por hora. Es decir, lo realiza 5 veces por hora que tú le indiques. Y el beneficio va a ser mejorar la oxigenación por esta respiración diafragmática y estimula el sistema linfático torácico. Se les deja 5 veces por hora al inicio para que estén recuperando la función de la musculatura del abdomen y sobre todo del diafragma, que es el de la respiración. Cuando fueron intervenidas con anestesia, pues los músculos se súper relajaron y estuvieron en un punto en el que tenían que recuperar su función por medio de ese estímulo neurológico. Entonces, por eso las pacientes posterior a la cirugía pues, tienen este oxígeno extra, ¿no? La mascarilla, puntillas. ¿Por qué? Porque no puede recuperar sus funciones en el primer estadio después de esto. Y como consecuencia de estar en reposo, esta respiración cambia y se ve atrofiado el músculo, principalmente el diafragmático, que es el músculo de la respiración, es el que inspiramos y jala el aire a los pulmones para llenarlos, pero diafragmático es diferente de una respiración con los hombros o con el tórax, que sería, esto no es una respiración diafragmática. Hay muchas personas, si tú las observas, respiran así. Aquí arriba, ¿verdad? Expanden su pectoral, su pecho para jalar el aire. Cuando lo ideal es una respiración diafragmática, es decir, que descienda el diafragma. Inflar el estómago, eso es. Lo hacemos de manera inconsciente, tanto una respiración como la otra, pero lo correcto es enseñar y reeducar a una respiración diafragmática. Esto le va a obtener varios beneficios desde un principio, como la oxigenación y el sistema linfático torácico. ¿Por qué? Porque está trabajando los músculos de ahí
y están promoviendo la circulación. Y al mejorar la oxigenación, estás mejorando esa reconstrucción o esa regeneración de los tejidos. Por eso, la respiración diafragmática profunda, 5 veces por hora, son solamente 5 respiraciones, en donde suelta y relaja. Inhala profundo la respiración diafragmática y relaja. ¿Va? 5 veces por hora en la fase aguda, no es mucho, es parte de lo que realiza fisiológicamente, pero lo va a hacer concentrada a estar estimulando el diafragma. Será una respiración así. Inflo abdomen, suelto el aire. ¿Cómo le puedes enseñar al paciente a realizar este ejercicio? Tu paciente está sentada, acostada en la camilla. Le pones tu mano debajo del esternón. 3 dedos así debajo del esternón. El esternón es este huesito que termina aquí al centro del tórax, ¿sí? Entre el pecho al centro, este huesito de aquí, ese es el esternón. Aquí debajo, y así como detrás de él casi, se encuentra el diafragma que recubre y sostiene nuestros órganos, como los pulmones y los demás órganos que se encuentran aquí. Y precisamente al contraerse ese músculo, jala su tejido conectivo y nos ayuda, junto con los músculos de la respiración también en conjunto, a expandir el tórax y poder inhalar el aire. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la paciente? A la paciente le ponemos la mano aquí y le vamos a pedir cuando está acostada. Le vamos a decir, empuja mi mano cuando respires. Y lo ideal es que te empuje la mano, literalmente, que te extienda el abdomen y lo empuje. Ojo, si hay una intervención quirúrgica en esta zona, lo vamos a hacer acorde a la percepción. Si no, por lo general, y será muy raro que le molestara una respiración diafragmática. Si le molesta, vamos a ver si el dolor disminuye conforme aumenta las respiraciones, es decir, conforme está trabajando el tejido en la respiración, y disminuye o aumenta y no se quita, entonces no vamos a poder ejercer el ejercicio, hacer el ejercicio con la paciente hasta que no haya avanzado un poquito en la cicatrización. Pero por lo regular, siempre van a poder. Entonces le pides a la paciente si tú vas a ver, puede ser que siga la indicación y luego lo haga bien, o que la paciente haga esto. Empuje mi mano. No, empuja la mano. Es que no sé cómo. A ver, concéntrate aquí. Presionas un poquito y le dices, ahora sí, eso que estoy apretando, aviéntame mi mano, empújame. Y es un poquito más fácil. Al principio te puede costar trabajo reeducar a la paciente, pero siempre terminan comprendiendo cómo se realiza y lo pueden hacer. Entonces tú ya lo indicas que cada 5 veces por hora es lo recomendable que lo esté realizando pues al menos del 1 a 7 días para trabajar esa oxigenación y el drenaje linfático torácico. Además, o sea, esto es como complemento y va a favorecer, además del drenaje linfático manual, además de los otros procedimientos que realizamos para la expulsión de esos líquidos. Pero bueno, punto 1, respiración diafragmática en la fase inmediata. Muy, muy importante que se lo enseñemos a la paciente y que le hagamos conciencia de que los debe realizar en su casa cuando no estamos, ¿verdad? Mínimo 5 veces por hora. Si no puede, no es como que va a pasar algo malo, pero pues en la siguiente hora lo realiza, o si no puede, pues lo realiza en la mañana y en la noche, pero es mejor que lo realice de perdida una vez al día a que no lo realice en ningún momento. Pero esto sería lo ideal, ¿va? 5 veces por hora. Movilidad de extremidades distales. ¿Qué vamos a poder realizar de movimientos de los brazos o los pies en la fase inmediata? Bueno, ejemplo, flexo extensión de dedos y los círculos con tobillos y muñecas. Es decir, cada articulación, o sea, debes observar y tú te conoces, obviamente, el cuerpo humano, y cada articulación tiene movimiento. Entonces, eso es generar el ejercicio, pero tomando en cuenta, pues, el estado de la paciente. Pero, ok, el movimiento de las manos, el movimiento de las muñecas o el movimiento de los pies, en cuanto al movimiento de los pies, vimos que funciona como bomba fisiológica. Y eso nos va a ayudar a la desinflamación de la fase aguda. Promueve y va a ser más favorable el estadio agudo en una paciente que está moviendo sus extremidades de una paciente que no los está moviendo. Entonces, círculos con los tobillos en muñecas. De ahí va a estar la bomba fisiológica, también aquí todo este paquete de vasos sanguíneos y de la linfa. Al realizar estos movimientos y contraer músculos del antebrazo, pues estamos bombeando
para que siga fluyendo la circulación y ayudemos al desestancamiento de los líquidos. Por ejemplo, repeticiones 10 a 15, de 10 a 15 repeticiones cada 2 horas. Es decir, al finalizar la sesión podemos realizar todo esto o también dejarle a la paciente cada 2 horas, aparte de la respiración diafragmática, vas a realizar movimiento de tus brazos, de tus manos y de tus dedos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que estemos ayudando al retorno venoso. Aquí está, beneficio, estimula el retorno venoso, reduce el riesgo de trombosis. Ya desde ahí, disminuir este riesgo, pues es favorable para la paciente, ¿verdad? Y ok, estando sentada o acostada, también quiero que muevas tus tobillos. 15 a 20 repeticiones. Es suficiente, estamos bombeando. O si te lo permite, puedes dejar 10 a 15 repeticiones, 2 series. Y luego sucesivamente vas cambiando. Entonces, va a realizar 20 o 30 repeticiones en total porque va a hacer 2 series. Descansa uno y luego hace los pies y los descansa y luego repite las manos y descansa y luego repite los pies y ya terminó. O una serie cada 2 horas es suficiente en este estado agudo. Es mejor a que la paciente esté quieta esperando a evolucionar favorablemente. Ejercicios isométricos. Estos ejercicios, lo que les mencionaba hace rato, hay tipos de ejercicios que vamos a poder adaptar. Ok, no puede moverse por dolor o porque no tiene no debe de, por una indicación médica. Hay dos tipos de ejercicios. Isotónico, que es el que genera movimiento de la articulación. Esto es una contracción isotónica. O isométricos, donde se genera una contracción, pero no hay movimiento. Ahí. Me pongo duro y no hay movimiento. O si me quedé flexionado y pongo fuerza, no hay movimiento de la articulación. Estoy generando un ejercicio isométrico. Apretar una almohada con el hueco popítero. Y la estás apretando, pero no se mueve la rodilla. Y la deja apretando y estoy apretando cuádriceps. Es un ejercicio isométrico. Y mover la rodilla, extiendo y es un ejercicio isotónico. Extiendo, contraigo cuádriceps. Flexiono, contraigo isquiotibiales. Estiro, contraigo cuádriceps. O hago ejercicio isométrico. Hacia adentro, pero con fuerza y sin movimiento, y isométrico de isquiotibiales. Hacia extensión, pero sin realizar movimiento de la rodilla, isométrico de cuádriceps. Y de igual manera podemos realizar isométricos con todos los músculos. Por ejemplo, me pongo duro y ahí mantengo, estoy tensando mi deltoides, esto está relajado y hay un movimiento, hay una contracción isométrica. O el tríceps, estoy estirando, dejo estirado, es isométrico. En cambio, si lo doblo y estiro, es un ejercicio isotónico. Bueno, creo que ya quedó claro. Y estos ejercicios isométricos los vamos a poder realizar en glúteo, siempre y cuando no haya un proceso quirúrgico en glúteo, como infiltración, que sabemos que 3 meses no hay que realizar ningún tipo de actividad en glúteo, ni terapia en glúteo. Cuádriceps y abdomen suave. Es decir, lo vamos a hacer los cuádriceps para que estén trabajando. Recuerden que parte de la cadena muscular que nos mantiene de pie es los cuádriceps. Para no perder esta función en el estadio en reposo, que la paciente en estos días está acostada, está sentada, camina un poco, podemos generar este tipo de contracciones. ¿Cuál sería la indicación? Contracción sostenida por 5 segundos. Ok, aprieta la camilla o aprieta en tu casa cuando estés, aprieta en la pierna a la superficie de la que estás recargada y de una extensión, ahí es cuádriceps. Y me dijimos por 5 segundos. Y lo hace 10 repeticiones 3 veces al día. Tú le puedes prescribir eso. Y le dices, si sientes mucha fatiga o te cuesta trabajo, ok, no hagas 10 repeticiones, haz 8 o haz 6. Y en lugar de 3 veces al día, solamente hazlo 2, dependiendo de cómo encuentres a la paciente con su capacidad. Si se fatiga muy fácil, vamos a disminuir la dosis. Si lo acepta favorablemente, mantenemos la dosificación. Contracción sostenida por 5 segundos, 10 repeticiones 3 veces al día. Solo si el médico tratante lo autoriza. ¿Por qué? Porque es una fase inmediata. Por eso también hay situaciones donde el médico no lo va a autorizar, por ejemplo, para el glúteo. Pero tal vez no hay un problema porque fue liposucción solamente o fue otro proceso torácico y sí le permite hacer contracciones de cuádriceps, contracciones de abdomen,
o dependiendo de cuál sea la situación, vamos a adaptar las situaciones dermatofuncionales del procedimiento estético, quirúrgico, cual sea que haya sido, vamos a extrapolar a esto, ¿sí? Ejercicios isométricos, ¿por qué? Porque no vamos a realizar movimiento, por ejemplo, ¿cómo activaríamos abdomen en un movimiento isotónico? Con abdominales, ¿no? Con flexión de tronco. Pero si tengo una herida en una fase inmediata, se va a romper la herida, la voy a abrir o no la voy a dejar que cicatrice o voy a generar una complicación. Entonces, movimientos isométricos y contracciones, perdón, isométricas, o sea, sin movimiento, mantienen el tejido en su lugar, sin estirarlo, sin interferir en su recuperación, pero el músculo sí se mantiene con contracciones, es decir, fortaleciendo. Por eso aquí vamos a encontrar esos ejercicios isométricos en la primera etapa. Y con eso vamos a ayudar suficiente en la primera fase a la paciente. Movilización de brazos, de dedos, de las manos, de las muñecas, movilización de los tobillos, del pie arriba abajo, círculos con los pies, las veces que tú se lo indiques. Aquí te di una idea de cómo podrías dejárselas estas repeticiones. Aquí está, 5 veces por hora, es suficiente realizarlo. Le puedes pedir que realice 10 movimientos, 20 movimientos, 20 círculos con las muñecas, 10 movimientos de arriba y abajo de las manos, igual con los pies, punta, talón 10 veces y los círculos, y que lo haga 5 veces cada hora. Al principio, para que le va a ayudar, de hecho ya va a sentirse mejor. Y no solo está favoreciendo a la circulación y a la oxigenación, también está recuperando la fuerza o manteniendo la fuerza, es decir, vamos a evitar la atrofia temprana de sus antebrazos y de sus gemelos. Al mismo tiempo, entonces el músculo y la circulación y la oxigenación en esta fase. Y con eso va a ser más que suficiente. Y podríamos tomar la opinión médica de si podemos realizar los ejercicios isométricos, ¿verdad? Dependiendo la situación quirúrgica, nos va a poder permitir o no. Esto en la primera fase, pero ya desde aquí nada más le estamos favoreciendo al drenaje linfático y a que no se atrofien su musculatura. Y eso lo va a percibir con un mejor estado de salud la paciente. Bueno, en la fase 2, el objetivo principal será recuperar la movilidad funcional general. Aquí ya no nos vamos a limitar a solamente las muñecas y los tobillos y a generar movimientos isométricos, es decir, contracciones isométricas, es decir, sin movimiento. Y lo que vamos a realizar, esta guía es ejercicios sugeridos, movilidad activa asistida de extremidades. ¿Qué quiere decir asistido? Que tú le vas a ayudar a la paciente durante la sesión a realizarlos. Eso es asistido. Pasivo es cuando, asistido, perdón, es cuando tú le ayudas a realizarlos. Pasivo sería que tú hagas el movimiento sin que la paciente se esfuerce. Y activo sería que la paciente realice el movimiento sin que tú le ayudes. Y asistido, activo asistido, sería que tú ayudes al movimiento que ya está realizando la paciente. ¿Por qué? Porque hay debilidad, hay limitación, hay dolor, entonces tú le vas ayudando a complementar esos rangos y no se pierda de esa estimulación completa de elongación y contracción. Bien, asistir en extremidades de hombros, codos, caderas, muñecas y tobillos. Son movimientos lentos y sin dolor, repeticiones de 10 a 15 repeticiones 2 veces al día. En este caso, pues a lo mejor no es posible ver a la paciente diario, o si la vemos diario, lo realizamos durante la sesión. Tal vez no lo vamos a poder hacer 2 veces al día, pero por lo general la paciente tiene quien le pueda ayudar a realizar estos ejercicios. ¿Y de qué van a constar? Pues de hombros. Los movimientos del hombro. Ok, elevación de hombro. Yo te ayudo a elevar tu hombro. Y viene la paciente a elevar el hombro. De flexiones de codo. Te cuesta trabajar, a lo mejor ahí no va a necesitar mucha ayuda, ¿verdad? Pero con las caderas vamos a levantar tus piernas. Si en una fase subaguda, que ya van de 2 a 3 semanas, ya la cicatrización y ya esos procesos ya no tienen tanto problema. Entonces podemos realizar movimientos de cadera
pero ayudándole a la paciente, ya sea en la abducción, es decir, a ver, te voy a ayudar a abrir, está la paciente acostada, te voy a ayudar a abrir tu pierna y a cerrar. 10 a 15 repeticiones, 1, 15. Ahora la otra. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y tú crees que es necesario o que va a aguantar otra sesión o otra repetición? Ok, lo haces 12, dos veces las 15 o 10 repeticiones, 2 series en vez de solamente una, y lo puede hacer 2 veces al día o con que lo haga una sola vez. Si no tiene quien le ayude, es suficiente con que lo hagan tu terapeuta, ¿va? Y de las muñecas, de igual manera, le estábamos ayudando, favoreciendo a esos movimientos o que ella los realice y durante ese momento. Si los puede hacer de manera activa, sin generar ningún dolor, la vamos a dejar que lo repita otra vez al día. Pero si no, solamente nosotros, activo asistido, vamos a llevar a que doble la pierna, agarramos el tobillo y la rodilla y llevamos a la paciente a que doble y flexione cadera y flexione rodilla. Y hacemos eso. 1, 2, 3, 4, hasta el 15 o hasta las 10, ¿no? Según la capacidad de la paciente. O el brazo, ¿no? Llevamos y le vamos ayudando. 1, 2, en flexión. En todos los movimientos de la articulación. Entonces es obvio los movimientos, ¿no? Es nada más, basta con ver qué hacemos con la mano, con el codo, con la muñeca, con el hombro, para nosotros ayudarle a esas repeticiones. Ok, para arriba, pues 15 veces para arriba. Para un lado, pues 15 veces para un lado. Para atrás. Y así sucesivamente. Bien, lentos y sin dolor. Marcha en sitio y caminatas cortas. Esto desde el principio se le pudo haber indicado a la paciente o no. Muchas veces viene por prescripción médica y la paciente ya sabe que debe caminar. Y aparte hace los ejercicios que vimos en la fase 1. Pero también en la fase subaguda, que son de la semana 2 a 3 más o menos, según el caso, marcha en el sitio de caminatas cortas. Tiempo de 5 a 10 minutos. Aquí ya le exigimos un poquito más ese tiempo de caminata al paciente, 2 a 3 veces al día, en lugar de 1 a 2 veces como en el estadio de la fase 1, más tiempo. ¿Para qué? Para seguir estimulando la circulación y evitar la rigidez de piernas, de músculos, de la espalda y de todo lo que compone el mantenernos de pie y generar la marcha. Esas cadenas musculares se pongan en activación o se activen y no genere pues este tipo de situaciones si no realizamos estos movimientos. Es muy sencillo, es por estadios, en la fase subaguda nos habla de movimientos de extremidades asistidas. Aquí va a recuperar, si yo le estoy ayudando, está recuperando poco a poco y estimulando los movimientos naturales que a lo mejor perdió en cierta porción o en cierto porcentaje. ¿Por qué? Por el proceso natural del cuerpo de estar en reposo y de no hacer a fuerza, pues la va perdiendo. Eso pasa por naturaleza, les dije, en una paciente operada o en un paciente sano que se deja de mover, ambos se atrofian, ambos hay acortamiento, ambos hay contracturas y debilidad progresiva. Y con esto vamos a estar evitando todo esto. Y no es mucho lo que le exige a la paciente. ¿Por qué? Porque debemos dejar que el organismo se siga recuperando, de no poner en riesgo el tejido, de no poner en riesgo la paciente, una caída, etcétera, sobre esfuerzo. Entonces es una guía muy suave al principio, ¿verdad? En esta fase 1 y fase 2. Bueno, estiramientos suaves, estiramientos de cuello, espalda y piernas. Tenemos un montón de maneras de estirar el cuello, desde hacerlo solamente lateralizando el oído al hombro, por ejemplo, y aquí estoy sintiendo el estiramiento. O si realizo una elevación del hombro y luego lo estiro, también estoy estirando, pero de una forma distinta. O si llevo la barbilla al pecho y estoy estirando la parte de atrás. O si volteo mi cabeza y siento que se estira. Pero recuerda, vamos a limitarnos que con los movimientos y estiramientos no se debe de sentir un piquete o un pellizco. Eso es veíamos que las sensaciones de dolor. Si yo realizo este movimiento para estirar mi cuello y siento que pico o pellizca acá, si no se me quita las 2 o 3 repeticiones, probablemente estoy teniendo una contractura y voy a acentuarla haciendo el movimiento, entonces me voy a lesionar. Mantenemos un rango de movimiento en donde no hay dolor y debe de progresivamente ir disminuyendo esa molestia. Si es que está presente, si no, pues más fácil va a ser desempeñar estos estiramientos. De la espalda podemos estirar, vimos que los músculos de la espalda son la escápula,
vimos que son las lumbares, los dorsales anchos. Entonces podemos observar formas de estirar los músculos de la espalda, lateralizándonos, por ejemplo, aquí, y se está estirando todo hacia acá, y se está estirando, a consideración de que lo permita la situación del procedimiento clínico estético al que se sometió la paciente, recuerda. ¿Qué se realizan los estiramientos? ¿Cómo es el estiramiento? En lugar de, es en el sentido de las articulaciones. Si es para arriba, ahí estoy estirando si lo mantengo. En cambio, esto es fortalecimiento. Si es de mi brazo, aquí estoy estirando el tríceps y esto es fortalecerlo. O aquí estoy estirando mi pectoral y mis bíceps y parte de mi antebrazo, pero esto sería fortalecerlo. Esto, mantener el jalón, es estiramiento. Y lo vamos a mantener 10 a 15 segundos sin generar demasiada tensión. Solo si hay contraindicación, solo si no hay contraindicación médica. Por lo general no va a haber contraindicación, al menos que pongamos en riesgo ese resultado de la cirugía. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, vamos a poder realizar o no en esta fase este tipo de estiramientos. Todos los tipos de estiramientos que se les vengan a la mente, que van acorde a la articulación, son los que vamos a poder realizar sin ningún inconveniente, al menos que exista dolor de pellizco o que exista una contraindicación médica. De ahí en más, realizarlos va a ser buenísimo. Nos encontramos que las pacientes, por lo general, no pueden levantar su brazo y lo llegan hasta aquí. Y no pueden hacer ni siquiera esto, porque duele y se jala todo este tejido. Entonces, conforme más lo realice, 10 y 15 segundos, sin demasiada tensión, me quedo ahí, y luego el otro, y voy a notar que la paciente cada vez logra un rango más completo de movimiento y que ella me refiere que se está sintiendo mejor. Y esto ocurre en unos días de esa adaptación del cuerpo a estos nuevos movimientos o ejercicios. Y movilización pasiva por el fisioterapeuta si el dolor y edema lo permiten. Es decir, si hay demasiado dolor o hay demasiado edema, aún en una fase subaguda por alguna complicación o por la situación que esté pasando el paciente, lo vamos a realizar de manera pasiva, que les había mencionado. Pasivo es que tú realices los movimientos y los estiramientos. A ver, yo te voy a llevar el brazo, me dices cuando comienzas a sentir el tirón ahí, ahí me quedo 10 o 15 segundos, pero yo lo estoy estirando como terapeuta, no la paciente por sí misma. En caso de que no pudiera ella, ¿verdad? Por dolor o inflamación. O, por ejemplo, otro pasivo sería, ok, voy a flexionar, voy a estirar tus isquiotibiales, vamos subiendo la pierna y que te indique cuando comienzas a sentir molestia o estiramiento. Ahí, y dejas de estirar, ahí te mantienes 10 a 15 segundos. Eso es pasivo, sin que el paciente haga esfuerzo. Pasivo o asistido, activo asistido, perdón, es que tú le ayudas al mismo tiempo que la paciente, pero ahí no existiría en el estiramiento. En el ejercicio de fuerza, sí, pasivo asistido, le ayudo al movimiento, pero activo asistido de estiramiento no, como que me ayuda ella y yo la estiro más, no. O le ayudo yo o ella los hace de manera activa. Entonces, si hay dolor y hay edema, que impidan que la paciente lo realice, nosotros lo vamos a realizar. ¿Cómo se realiza? Es un movimiento lento. Tomas a tu paciente y vas literalmente muy lento para que percibas en qué momento se comienza a atorar o comienza a ser más difícil continuar con el movimiento. Ya desde ahí estás percibiendo esa restricción y que haya un acortamiento y que va a comenzar a estirarse. Y puede o no aparecer dolor desde ahí. Ok, ya sentí ese tope, estiro un poquito más, no hay dolor, estiro un poquito, y ya le duele. Ahí regreso un poquito, pero ya sé que se está estirando y ahí sostengo 10 o 15 segundos. Y ese estímulo de estirar más allá de lo que está acostumbrado y de lo que me duele, porque, me duele, no me estiro. No, sí estíralo, pero tranquilo, ¿no? Lento, para que disminuya esa sensación. Y progresivamente va generando flexibilidad en los músculos, sí o sí, siempre. Y en una fase funcional que va de la semana 3 a la semana 4 más o menos. Aquí el objetivo es reintegrar a la función de la vida cotidiana y prevenir la fibrosis tardía, este tipo de fibrosis que viene ya más adelante. ¿Qué ejercicios se sugieren?
Ejercicios funcionales suaves, como las sentadillas, parciales, puente, balanceo de brazos, de 8 a 12 repeticiones, 2 veces por día. Y se lo aumenta progresivamente según la tolerancia. Aquí ya hace ejercicios más completos y con resistencia de su propio cuerpo. Al menos que ya pueda aumentarle, pues progresivamente le metemos peso. Pero de inicio, sentadillas parciales. No va a llegar hasta abajo, pero comienza a hacer el estímulo de trabajar aquí, de trabajar los glúteos, está trabajando los paravertebrales, los músculos de la espalda, su abdomen también está beneficiándose en una sentadilla, puente, la paciente tumbada en la cama, dobla rodillas, se apoya los pies sobre la camilla, apoya manos sobre la camilla y levanta generando un arco. Ahí está favoreciendo isquiotibiales, la espalda, los glúteos, los gemelos, los tríceps, y están englobando o activando más musculatura que los ejercicios que vimos anteriormente. Y aquí la paciente ya tolera mejor o ya puede realizar este tipo de actividad con un poco de resistencia ya de su propio cuerpo. El balanceo de brazos, ¿sí? Esto, esto, adelante o atrás, 8 o 12 repeticiones 2 veces al día, ¿sí? Aquí estoy activando de manera activa, es el balanceo de mis brazos, ¿sí? Aquí estoy activando espalda, pecho, espalda, porque ahí contrae mi espalda, aquí contrae pecho, aquí escápula, espalda y mi hombro anterior, posterior, perdón, anterior, sí, aquí esto y parte de mi escápula. Hacia atrás, hombro posterior y parte de mi espalda también, de las escápulas. Sí, esos movimientos que van a englobar más partes del cuerpo y van a reintegrarla más ya a su vida diaria, como las sentadillas parciales. Dices, pero ¿cómo la sentadilla? Para sentarse, no. Trabajar sentadillas te va a ayudar a que tengas mejor función en la marcha y más equilibrio. El puente igual está tonificando esta musculatura y desencadena que tenga más fuerza para desempeñar sus actividades, ¿no? De rotación, de reacción, de equilibrio, etcétera. Y ya las caminatas ya pueden ser al aire libre, es decir, ya no en un espacio controlado para evitar ciertos problemas que pudieran ocurrir en otras fases anteriores. Entonces aquí ya puede la paciente al aire libre, de manera progresiva, comenzar con 10 minutos y hasta 30 minutos, que sería lo ideal. ¿Por qué 30 minutos? Porque estamos hablando de una paciente con resultado estético. A partir de los 30 minutos, entramos en un metabolismo para pues metabolizar el sistema o de los adipocitos, es decir, la grasa. Y para mantener esos resultados estéticos, pues obviamente hay que disminuir la grasa, pero además de esto está desencadenando una mejora del metabolismo en general, como el, el intestinal, como el circulatorio, el linfático, mejora la oxigenación, porque ya caminando progresivamente inicia con 10, pero debe ir aumentando el tiempo de la paciente. ¿Por qué? Porque ya lo tolera en esta fase. Entonces, seguimos con la oxigenación global del organismo porque está bombeando sangre. Recuerda que cada que damos un paso, nuestros gemelos se contraen y expulsan o exprimen, haciendo la función como de una bomba fisiológica del retorno venoso. Entonces, ahí nos va a favorecer en eso y en el sistema linfático. Y también le podemos ya meter ejercicios de fortalecimiento progresivos. Este sería alternar grupos musculares para la correcta recuperación. Rutinas que aumenten la resistencia progresivamente. Aquí la paciente ya puede realizar ejercicios de resistencia de manera progresiva. Esos ejercicios van por grupos musculares alternándose. ¿Por qué alternar? Porque al meter resistencia lleva una mayor exigencia física y por ende, posterior a esa exigencia, lleva un estado de recuperación natural del organismo. Entonces, no vamos a estresar y a someter a mucha fatiga a la paciente poniéndole ejercicios de tren superior. Ok, toma mancuernas de medio kilo o de 1 kilo y realiza estos ejercicios de cada uno, tantas repeticiones. Y luego también de las piernas y luego del tronco. No, vamos a englobar musculaturas para alternarlas para que tengan una favorable recuperación. Es decir, hoy vamos a activar todo lo de arriba, esto, a los lados, empujar,
rotar y demás, cerrar, etcétera. Y descansamos al siguiente día, miembro superior, y ahora vamos a trabajar con miembros inferiores. Ya sea que tú llevas el control de este ejercicio en tu espacio de consultorio o le envías la guía a la paciente para que esté realizándolo un día, entrena una cosa, un grupo muscular, alterna después al siguiente día con otro grupo muscular y así sucesivamente para permitir la regeneración y la recuperación de estos músculos y la paciente se evolucione favorablemente. De lo contrario, podría ser muy estresante iniciar con esta cantidad de ejercicio y mucha fatiga. Entonces vamos a dejar que se recuperen los músculos entre uno y otro. Bien. Luego, en la fase tardía, ya una fase avanzada, la paciente de 4 a 6 semanas, incluso de 3 a 6 meses, esa fase donde ya se encuentra en un mantenimiento la paciente, aquí ya es un fortalecimiento avanzado entrenando los grupos musculares. Es similar a lo que hicimos en lo anterior, alternando para la recuperación, pero aquí ya le podemos meter más resistencia, más exigencia física, como la respiración torácica más movimiento coordinado. Entonces respiro al mismo tiempo que estoy trabajando a lo mejor un ejercicio de propiocepción. Los ejercicios de propiocepción son los que estimulan al cuerpo en recuperar o fortalecer o reforzar el equilibrio. Son los ejercicios que constan de pararse en una extremidad y realizar ciertos movimientos que compliquen el mantenerse en un solo pie, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos movimientos, aparte de fortalecer mi tobillo, mi rodilla y mi cadera, van a estimular mi cerebro con propiocepción, es decir, mantener el equilibrio. Ese es un ejemplo con la respiración torácica. Inhalar y elevar los brazos. Respiro y inhalo los brazos. Respiro y me agacho al pie. Respiro y hago una sentadilla. Exhalar y descender. Mejora la movilidad costal y la oxigenación y la conciencia corporal. La conciencia es la propiocepción. Propiocepción se refiere a la conciencia del cuerpo sobre en qué posición y en qué lugar se encuentra en el espacio. Si yo cierro los ojos, esto es mi propiocepción. Cierro los ojos y digo, estoy parado en los pies, atrás está la tele, y aquí no hay nada, ¿verdad? Estoy en el piso. O aquí estoy parado en un pie y mi brazo derecho está de este lado y mi brazo izquierdo está hacia el frente. Esa es la conciencia corporal que se da con el ejercicio de propiocepción y bueno, la naturaleza del organismo que ahora tiene, pero se fortalece o se refuerza con este tipo de ejercicios. Pero además también busca mantener todavía esa oxigenación aumentada, ¿verdad? En el paciente. Y se fijan, son respiración torácica, al mismo tiempo que controlamos otro tipo de movimiento. Trabajo postural y propioceptivo, es lo que les acabo de mencionar. En este tipo de trabajo postural nos vamos a enfocar a recuperar precisamente o reeducar la postura del paciente. Por ejemplo, ejercicios en bosú o en colchoneta para mejorar el control motor y la estabilidad. Esto, además de mejorar la fuerza y la condición de equilibrio, le va a traer a la paciente reducir riesgos, ¿verdad? De caídas o de otras situaciones y la mantiene en un estado óptimo de salud. Por ejemplo, aplicable en cirugías con impacto en la marcha, como los abdomen o los muslos. Sobre todo en este tipo de cirugías donde se fue intervenido esos glúteos por alguna situación quirúrgica, pues son de los partes de los que nos mantienen de pie y nos dan equilibrio, el glúteo. Ponte en un pie y tócate la nalga, es la que se activa y se pone dura para mantenerte ahí, aparte de los demás músculos. El abdomen, otro de los que compone esta propiocepción, ejercicios de core, como la plancha y otro tipo de ejercicios que dan un trabajo postural. La marcha funcional con obstáculos bajos o en línea recta para estimular la coordinación. Eso también lo podemos implementar en nuestra terapia como parte del servicio complementario a la rehabilitación de nuestro paciente. Contar con estos equipos, aditamentos, artículos como conos, como vallas, como todo lo que pueda generar esa dificultad de obstáculos. ¿Sí? Pueden ser pelotas, pueden ser colchonetas, pueden ser cojines, que generen ese trabajo de coordinación del cuerpo, de desplazarse en un lado, luego levantar la pierna para poder cruzar a la otra parte,
y luego tener que realizar un movimiento lateral. Entonces, todos esos ejercicios de coordinación van a terminar de englobar toda esta recuperación, rehabilitación funcional del paciente, porque puede o no que la paciente pierda ese sentido de equilibrio, ese sentido de coordinación, pues por el proceso que llevó a esa intervención, ese daño en las terminaciones nerviosas por el proceso quirúrgico, ese estado en reposo, ese estado de inflamación, con dolor, etc. Entonces llegan a atrofiarse ciertos músculos, se desequilibra la cadena muscular y vienen estos posibles problemas. Entonces, por si sí vienen o no vienen, es importante que a la paciente le enseñemos todo esto. Desde que iniciamos en la fase 1 con movimientos simples en las extremidades lejanas para ayudar al retorno venoso, en respiraciones diafragmáticas para la circulación y el retorno o el drenaje de torácico y mantener una respiración sana, hasta realizar movimientos más complejos como respiración más movimiento, postural y de propiocepción, ¿sí? Que son más difíciles, como los de coordinación, marcha funcional con obstáculos. Tenemos una forma de marcha sin obstáculos normal y natural, en donde viene el desplazamiento, el desplante del pie, el choque de talón, desplazamiento, punta y luego se repite este patrón, etcétera. Y ponerle obstáculos, pues va a generar estabilidad de equilibrio y de estabilidad. Entonces, esto le ofreces a tu paciente y tienes a una paciente contenta porque además de obtener unos resultados estéticos favorables, ha recuperado sus funciones musculoesqueléticas, neuromusculoesqueléticas, porque aquí el trabajo postural y propioceptivo pues involucra el sistema nervioso central. ¿Para qué? Pues para dar estas órdenes de mantener el equilibrio y activar la musculatura. Bien, ahora ya sabemos que todos los ejercicios que podemos realizar, dependiendo de la fase, van a ser que le ayudamos a la paciente o ella los realiza. Y son muy sencillos, es decir, si hay guías de este ejercicio y así se hace el del codo y así se hace el del bíceps, pero es evidente que los movimientos naturales del cuerpo en repetición es ejercicio. Doblar la mano es doblar la mano, pero en repetición es ejercicio para mi antebrazo. Flexionar el codo, pues es doblar el codo y ya, pero en repetición es ejercicio, en este caso para mis bíceps, pero si lo estiro también con fuerza, o sea, si meto resistencia al lado contrario para estirar, estoy trabajando el tríceps. Si meto resistencia para doblar, estoy trabajando el bíceps. Entonces, todos los movimientos naturales del cuerpo con resistencia y en repetición van a generar un efecto de fortalecimiento. Los estiramientos vimos también, o los hace la paciente cuando es posible y cuando no, nosotros lo guiamos a realizar el movimiento sin dolor o poco dolor de estiramiento, pero vamos a evitar siempre el dolor de pellizco, de piquete, de pinzamiento que pudiera intervenir con una correcta evolución o que generen otro tipo de lesión por estar sobreestimulando o sobreexigiendo a ese tejido que por algo está lastimado, está inflamado y está doliendo en forma de piquete, pellizco, pinzamiento. Eso lo vamos a evitar, vamos a trabajar en un rango que no se perciba eso. Pero estiramiento con ligero dolor es normal y es bueno. Bueno, ¿qué indicaciones generales van a existir también para todas estas fases y todo este tipo de ejercicios? No realizar movimientos que provoquen dolor o tensión sobre áreas intervenidas. ¿Por qué? Porque pudiéramos arruinar ese proceso de reconstrucción tisular, pudiéramos arruinar los efectos, los resultados estéticos, o podríamos poner en riesgo el tejido al que ha sido sometido la cirugía. Por eso va por fases estos ejercicios. No vamos a poner a hacer algo de sobreesfuerzo a una paciente inicial que todavía trae los puntos, ¿verdad? Entonces tiene lógica esta primera indicación. Luego, adaptar cada ejercicio según el estado del paciente, tipo de cirugía y autorización médica. De siempre, obviamente, como profesionales del área dermatofuncional, estamos en contacto con los cirujanos, en donde le promovemos, doc, tengo a su paciente en este estado, en esta fase que yo veo que requiere esto. La paciente presenta estos síntomas, estas limitaciones, todo lo que tú evaluaste con anterioridad,
se lo vas a ver al médico y justificas el por qué quieres dejarle ese ejercicio. Entonces te da la autorización médica. El médico, cuando estás en lo correcto, siempre va a estar de acuerdo. Cuando él sabe que vas a poner en riesgo su resultado o a la paciente, pues te lo va a decir. Otro punto, supervisión profesional durante todo el proceso del ejercicio del trabajo. ¿Quién va a ser el profesional que lo está supervisando? Ustedes como terapeutas van a llevar esa guía de guiar a su paciente para reeducarla, para que los aprenda, los pueda hacer en su casa y estar supervisando que los hace correctamente para que los haga ella correctamente cuando esté sola. Integrar técnicas manuales y cuidado de cicatrices antes y después del ejercicio. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando que la elasticidad y por alguna situación, por ejemplo, de una fibrosis, de una cicatriz queloide o adherencias o lo que sea que esté limitando ese movimiento, pues tal vez si mejoramos ahí la hidratación de la piel, si antes de eso hacemos alguna movilización manual, vamos a obtener un mejor desempeño en el ejercicio físico de levantar los brazos, de estirar los codos, de mover las piernas, de movilizar el tronco. Vamos a tener un mejor desempeño si preparamos a la paciente, por ejemplo, un suave masaje muscular, el drenaje linfático previo para disminuir el edema y permita el rango del movimiento, o disminuir el dolor y nos permita el movimiento. Cuidado de las cicatrices también, ¿para qué? Para eso, que nos permitan esa elasticidad de la piel, porque la piel va como la ropa. Y si yo muevo para hacer un ejercicio y la ropa no me queda, se va a jalar y yo voy a sentir. O si la cicatriz es profunda en el músculo, pues obviamente preparo a esa cicatriz para que tenga flexibilidad, ya sea con agentes físicos, con terapia manual, con cremas. Vamos a preparar las áreas cuando veamos necesario para el desempeño óptimo y correcto del ejercicio que estamos pidiendo hacer a la paciente. Entonces, es ahí como integrarlo de ser necesario, ¿va? Consideraciones especiales, adaptaciones según el tipo de cirugía. Nuevamente, es muy importante, por eso ya es la tercera vez que repito este punto en toda la presentación. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, el post-abdominoplastía se evita la extensión lumbar. La extensión lumbar es esta, extensión lumbar. En rinoplastía, evitar presión facial excesiva. ¿Ven? Se fijan, o sea, dependiendo la cirugía, vamos a adaptar el ejercicio. No le voy a decir, haga arco, hágalo. Porque pues, tiene una abdominoplastía que apenas está cicatrizando, que está fibrosando, que se tiene que cerrar bien y no lo voy a poner a arriesgarse esa cirugía con ciertos ejercicios. Entonces, todo lo vamos a adaptar acorde a la cirugía. Y si no comprendo o no sé qué se está viendo afectado con la cirugía, es mejor que le pregunte al médico, ¿qué ejercicios le voy a poder indicar a la paciente en este momento o ya que pase esta fase? Indíqueme, por favor, para poderlo sobrellevar. Y ya tú ya vas a saber que todos los movimientos que realizamos en el cuerpo, o los va a realizar ella, o nosotros los hacemos, o los hacemos y los hace ella con resistencia, es decir, con peso. Todo eso es dependiendo, obvio, de la fase en la que se encuentra la paciente. Control del dolor e inflamación. Si hay mucho dolor, si hay dolor, hay inflamación. Entonces, vamos a modular esto cuando al paciente le impida realizar estos movimientos que le estamos indicando y podemos utilizar, por ejemplo, electroterapia, crioterapia, terapia manual, analgesia, que son fundamentales para la regeneración tisular y la cicatrización. Entonces, si le ayudamos a modular el dolor y la inflamación, la paciente se va a poder desempeñar mejor en los ejercicios que la van a beneficiar tanto en el resultado estético como en su salud. Entonces, de ser presente estos problemas, vamos a controlarlos para poderla guiar y continuar con los ejercicios. Hidratación y nutrición. Bien, hago ejercicio y me muevo y me estiro, pero si no hay una buena hidratación, no voy a tener buena flexibilidad o la adecuada acorde a lo que estoy exigiéndole a mi cuerpo y me voy a ver limitada en ese avance si no mantengo una buena hidratación. Y la nutrición. El músculo solamente va a crecer cuando hay un correcto aporte de nutrientes y va a mantener su energía cuando hay un correcto aporte de nutrientes. Entonces, si no hay buenos nutrientes, no hay un buen aporte nutricional, pues se va a fatigar muy rápido,
le va a costar trabajo avanzar a través del tiempo con la mejoría del movimiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque le estoy exigiendo al cuerpo, pero no lo nutro para compensar ese gasto energético. Les va a ser muy importante estas consideraciones que son las tomo yo como especiales para poder prescribir el ejercicio. El cuidado de la piel en las cicatrices, habíamos dicho masajes en la cicatriz. Estos son las técnicas que ya conocemos para movilizarlas, ablandarlas y ahora sí, trabajar el ejercicio. Productos dermatológicos, de ser necesario para ese cuidado de la piel, para que una piel que tuvo un procedimiento y que tenía cierta textura y que de pronto comienza a exigirle estiramiento, un ejemplo puede generar estrías. Sin embargo, si con productos dermatológicos yo cuido esa piel, yo le hidrato, yo le doy esa elasticidad, esa nutrición a la piel, cuando realice los ejercicios, pues van a ser más funcionales y más eficaz que cuando no utilizamos ese tipo de productos y podemos arriesgar el estado estético o le va a limitar a la función. Bueno, y la protección solar también como parte de estos resultados estéticos, evitar hiperpigmentación, manchas en la piel y demás, pues siempre recordar a la paciente posquirúrgica la importancia de aplicarse pues este bloqueador solar, ¿va? No tiene que ver con el ejercicio, pero sí con las indicaciones y cuidados posteriores a una cirugía. ¿Para qué? Para que tengamos ya todo en conjunto, ¿no? Buen resultado estético, buena salud de la paciente y recuperar al 100% las funciones a las que ya estaba acostumbrada previa a la cirugía e incluso potenciar esas funciones, como fortaleciendo más y teniendo mejores hábitos. Y ya el seguimiento y reevaluación. Estas frecuencias de sesiones depende de la fase posquirúrgica, pero lo ideal es de 2 a 3 sesiones semanales en la fase aguda, de mantenimiento, de seguimiento, y una semanal en la fase tardía. Una vez a la semana, ya cuando ya está avanzada la paciente, para ese tipo de seguimiento y revaloración de ejercicio. Reevaluación funcional cada 2 semanas para ajustar el plan de tratamiento según la evolución. Ok, comencé con progresivo porque mi paciente solamente llegaba hasta este rango. Esa reevaluación la hago en 2 semanas porque si la hago al día siguiente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no cambió el rango de movimiento, pero va a ser más evidente la evolución a las 2 semanas de que mi paciente haya estado repitiendo esa rutina que le indiqué. Lo repite y en 2 semanas debemos de ver unos resultados ya más evidentes en comparación a con los que iniciamos. O sea, podemos hacer ya una comparativa más estable y específica tras 2 semanas entre cada ejercicio para reajustar o mantener la misma rutina dependiendo pues lo que observemos en esa revaloración. Y el registro del proceso, pues al igual que todo nuestro tratamiento de rehabilitación dermatofuncional, al igual vamos a tener un documento de cada cambio de funcional, de todo lo que estuvimos observando en la paciente antes, en la evolución y al finalizar. También lo estético para valorar esa eficacia que hemos tenido con el tratamiento. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan eficaz está siendo esta rutina, este tratamiento fisioterapéutico, es decir, con agentes físicos y el del ejercicio. Para eso es el registro de este progreso, además que es parte de la evidencia que nos exigen las normas y leyes que nos rigen como terapeutas. Bien, y algo que pudieran implementar en sus clínicas, en sus consultorios, es taller práctico, en donde realizan, según la fase en la que se encuentran, un grupo de pacientes, realizas un grupo de pacientes adaptado a la fase en la que se encuentran para que trabajen en ejercicio, pues en equipo, en conjunto con otras pacientes que también han sido intervenidas y que están en esa misma fase. Es decir, para que puedas lograr, ok, sabes que estos días a las pacientes de esta fase se les va a invitar para que vengan al grupo y realizar ejercicios, pues así en conjunto, ¿no? Con las compañeras. Y a ellas en otro día, de otra fase, para que te des una rutina y sea fácil, ¿verdad? No vas a juntar a todas y darles una rutina
la misma rutina todas, cada una la basa a su parte y es algo muy padre donde los pacientes se motivan, donde hay relación con las otras pacientes, hay comunicación, interactúan y es divertido y lo hacen. ¿Por qué? Porque les gusta tal vez estar yendo a la plática, a los ejercicios y refuerzas, fortaleces tu comunidad, ¿verdad? De terapeuta con tus pacientes. Y bien, llegamos al final de esta presentación de los ejercicios funcionales muy importantes para la recuperación total de tu paciente. Recuerda, no todo es estético, son seres humanos que necesitan volver a sus actividades de la vida diaria y de esta forma, con esas consideraciones y estas técnicas de actuar, la vamos a sobrellevar favorablemente. Recuerda que toda la información que te he brindado tiene un sustento científico para que tengas la confianza de la veracidad de la información que te hemos brindado. Y por último, una frase que queda acorde a todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. La cirugía transforma el cuerpo, pero es la rehabilitación la que devuelve el movimiento, la confianza y la calidad de vida. El verdadero cambio ocurre cuando el cuidado continúa, ¿va? Entonces, es muy importante esta parte de la rehabilitación, tanto para prevenir complicaciones como para sobrellevar el estadio de la paciente y potenciar los resultados y las funciones que ya existían antes en tu paciente, antes de ser operada. ¿Va? Recuerda que en Renadet somos otro nivel y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.